Hola, bienvenidos a Contrapunto Analiza, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que está pasando en lo económico y en lo financiero. En esta ocasión voy a intentar responder una pregunta que en la coyuntura actual es muy válida y que preocupa a más de uno, y es qué tan peligroso o qué tan en peligro está la calificación crediticia de México, ¿no? Es una pregunta muy válida, es un momento de incertidumbre y entonces pues, vamos a intentar responderla. Si no sabes qué es una calificación crediticia o para qué sirve, entonces te recomiendo que le pongas pausa a este video y ve a Contrapunto Explica número 5, que se llama Calificaciones Crediticias. Ahí te explico todo lo que tienes que saber de todo lo que tienes que saber sobre las calificaciones crediticias, para qué sirven, cómo funcionan, etcétera, etcétera. De todas maneras, te lo pongo al final de este video, el link, por si quieres darle un repaso, pero bueno, vamos a hablar de la calificación crediticia de México. ¿Dónde estamos parados? ¿No? Entonces, déjenles, comparto mi pantalla para decirles o para que vean dónde estamos parados exactamente. ¿No? Vemos aquí cómo la calificación crediticia de México ha ido evolucionando. Vemos que digamos que nos empiezan a calificar en el 94, ¿no? Con calificaciones de grado especulativo, es decir, cuando nos empiezan a calificar éramos bono basura, ¿no? Obviamente llega la crisis del 94, nos bajan la calificación y después, poco a poco, México se empieza a recuperar, ¿no? Aquí vemos una ligera baja de calificación. Aquí vemos una subida de calificación y ya después, con la entrada de AMLO al poder, vemos algunas bajas de calificación. ¿Qué? A ver, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? ¿No? Y aquí lo vemos. S&P nos tiene en triple B con perspectiva estable. Moody's nos tiene también en triple B, pero con perspectiva negativa, ¿no? Acuérdense que Moody's usa una escala distinto, le digo triple B para homologarlo, pero en realidad la calificación de Moody's es Baa2, que en esencia es triple B. Y Fitch nos tiene en triple B menos estable. Entonces, dos calificadoras nos tienen en perspectiva estable, una calificadora nos tiene en perspectiva negativa. Acuérdense que la perspectiva negativa lo que te indica es que podría haber una revisión a la baja en los siguientes 12, 18 meses si las cosas no mejoran o si hay algunas cosas que no, que se cristalizan, algunos riesgos que se cristalizan de 12 a 18 meses. Moody's podría jalar el gatillo y bajarnos la calificación a triple B menos, ¿no? Consolidando la calificación mexicana en triple B menos. Eh, pero bueno, a- ahí es donde estamos parados, ¿no? Vemos en esta gráfica, sin embargo, como puntos cruciales de cuándo nos suben la calificación y cuándo no las bajan, ¿no? Y fíjense los momentos en donde nos bajan la calificación, que es aquí, principios del 94, que es aquí, 2008, que es aquí, 2019, 2018, 2019. ¿Qué vemos en esos, o qué tienen en común esos momentos? Crecimiento, ¿no? A México le estaba yendo mal en términos de crecimiento. Acuérdense que México tuvo una recesión antes del COVID, ¿no? El COVID es marzo 2020. México entra en recesión en verano 2019, ¿no? Mucho por el tema de la incertidumbre respecto al aeropuerto, etcétera, etcétera, pero México entra en recesión antes de que el resto del mundo entrara en una recesión al COVID, y obviamente con el COVID pues esa recesión se vuelve mucho más profunda, ¿no? Pero entonces nos bajan porque no estábamos teniendo, nos bajan la calificación porque no estábamos teniendo un crecimiento adecuado, ¿no? O un crecimiento típico de México, ¿no? Eh, para las calificadoras, el crecimiento en México es bien importante. Y ahorita vamos a ver algunas gráficas de Fitch en donde nos dicen qué se están fijando las calificadoras, particularmente Fitch, pero aplica para las otras dos también, en qué se están fijando las calificadoras cuando califican a México, ¿no? Y lo vemos acá. El primero es la gobernanza, ¿no? Lo vemos aquí. Indicadores de gobernanza. México debería estar aquí, ¿no? Cerca de los triple Bs, porque estamos calificando triple Bs,
Y luego aquí ponemos de referencia a cómo se comportan los países que son W y B, ¿no? Estos países ya son lo que se conoce junk bond, ¿no? O bono basura. Entonces vemos cómo México está, que es la línea azul, consistentemente abajo de sus pares, ¿no? Entonces, digamos que México está como muy fuera en términos de gobernanza respecto a su grupo de pares, triple B. De hecho, no solo eso, no, sino que además se ha ido deteriorando. Vemos cómo, pues aquí estábamos igual que el W. Después nos bajamos más del W y ahorita tenemos la misma gobernanza que países que son B, ¿no? Estamos hablando de países con una calificación crediticia bien deteriorada. Y la gobernanza es un punto bien importante para la calificación crediticia, porque al final del día no solo importa que tengas dinero para pagar, ¿no? Como decía en ese capítulo de Contrapunto explica, ¿no? En el número 5 que se los voy a poner al final de este video, lo que decía era, no solo importa si tienes el dinero para pagar, también importa que tengas la voluntad para hacerlo. Y parte de esa voluntad se explica a través de la gobernanza. Si no hay una buena gobernanza, pues la voluntad de pago se vuelve más débil. Y hoy por hoy, México está en un lugar bastante más abajo que sus pares. Entonces, ese es un foco rojo, iba a decir amarillo, pero yo creo que ya se está convirtiendo en un foco rojo. La gobernanza en México no es buena. Tienes el cumplimiento de la ley o el rule of law, ¿no? Que es un componente de la gobernanza. Y vemos que México, pues, está también en terrenos bastante golpeados, ¿no? Vemos cuál es la mediana de los triple Bs, está tirándole en este indicador al 55. Vemos en los doble Bs, está en 50. Vemos en los Bs, está en el 38 y México está apenas superando el 20, ¿no? Entonces tienes que el cumplimiento de la ley también estamos bastante deteriorados. Luego eso es difícil de medir, ¿no? No, o sea, no es, o sea, cómo mides la gobernanza, cómo mides el rule of law, ¿no? Entonces, son métricas que de repente van saliendo una vez al año con distintas mediciones y que no son tan claras como la puede ser la medición de cuánto crece. Entonces, digamos que es el segundo foco rojo, que es un componente del tema de gobernanza. Y el otro tema es el tema del crecimiento. México crece a un ritmo mucho menor de lo que crecen sus pares, ¿no? Y eso es bien importante y eso es algo que vemos todos los meses. O sea, es un indicador que podemos ver todos los meses a través de un indicador adelantado que publica el INEGI o bien de manera trimestral con las cifras ya más exactas de crecimiento. Pero vemos cómo el crecimiento de las triple Bs, de la mediana de triple Bs, está bastante más arriba que México, ¿no? Y esto asumiendo, fíjense, asumiendo un 2% de crecimiento constante, pues México ahí la lleva. Pero si se fijan, ahorita se ha rezagado. Si asumimos 3%, pues bueno, México ya no tiene nada que hacer, ¿no? Ya no le alcanza. Entonces, algo que podría detonar una baja en la calificación antes de esperar a los números de gobernanza y a los números de rule of law, que sí son importantes, pero que no son indicadores, digamos, que de alta frecuencia salen una vez al semestre, una vez al año. El crecimiento sale una vez al mes. Eh, ese es algo que podría tonar una baja en la calificación, es justamente el crecimiento de México. Si vemos un crecimiento deteriorándose, como hoy lo estamos viendo, ¿no? Banco de México ya espera que el crecimiento sea 0,6, y algunos analistas están pensando en un crecimiento negativo, la mayoría de los analistas, el más optimista está pensando 0,7 de crecimiento para el año, el más pesimista ya está en menos 0,5, ¿no? Entonces vamos a tener un crecimiento mediocre. Y ese indicador es altamente probable que detone, uno, la baja de Moody's a triple B menos, y dos, que las otras dos calificadoras, tanto S&P como Fitch, nos pongan en perspectiva negativa para lo que en algún punto de lo que resta del año. No todo es malo, ¿no? La calificación crediticia de México tiene cosas positivas, ¿no? Que hace que justamente estemos en el triple B a pesar de que la gobernanza, el rule of law y el crecimiento no sean buenos. Uno es que nuestro nivel de endeudamiento pues está por debajo de la mediana de los triple Bs, ¿no? Es decir, estamos menos endeudados que nuestros pares.
Otro, que la mayoría del endeudamiento es doméstico, ¿no? Muy contrario a lo que México tenía en los 80s o en los 90s, en donde dependía mucho del financiamiento o de la deuda externa. México hoy ya no, ¿no? La mayoría es deuda doméstica, deuda en pesos, deuda que es más complicado de defoltear, de no pagar, ¿no? Porque siempre tienes la maquinita de pesos para imprimir. Y entonces, bueno, ese conjunto de cosas hacen que en el balance, pues México esté, digamos que bien priceado, por lo menos en el modelo de Fitch, esté bien priceado alrededor del triple B menos, ¿no? Bien priceado en términos de calificación crediticia. Em, ¿Cómo lo está viendo el mercado? ¿No? Es decir, una baja en la calificación crediticia a triple B menos impactaría en el mercado de renta fija. ¿Habría volatilidad? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el mercado hoy por hoy ya lo está considerando, o ya está considerando México como un triple B menos. No vemos aquí el riesgo de distintos países. No les pongo etiqueta porque si no se vuelve la gráfica se vuelve muy escandalosa. Entonces solamente marco a México, ¿no? México, que en el promedio es un triple B, ¿no? Cada línea corresponde a una calificación. Este es triple A, doble A más, doble A menos, A más, A menos, triple B más, triple B menos, triple B, digo triple B menos, y así hasta acá, ¿no? Vemos que México, que en promedio es triple B, ¿no? Porque dos calificados nos tienen ahí y uno nos tiene triple B menos, está o tiene un riesgo de crédito superior al promedio, ¿no? Esta línea es la que ajusta, esta línea punteada es la que ajusta las distintas métricas, pero vemos que está pues, bien priceado o bien valuado en la línea del triple B menos. Es decir, si este puntito verde que vemos aquí lo traspasamos acá, vamos a ver que México está valuado en mercado como si fuera un triple B menos. El riesgo México hoy está en triple B menos. El mercado ya está asumiendo que México es un triple B menos. Entonces, si Moody's nos baja la calificación a triple B menos, pues probablemente no haya mucha sorpresa. El mercado ya lo está asumiendo. Si S&P nos baja la calificación a triple B menos, mismo caso, ¿no? Se va a consolidar en triple B menos la calificación mexicana. El problema viene es cuando ya está más por debajo, ¿no? Y entonces, si de repente Fitch nos dice, ok, ya no es triple B menos, eres doble A, doble B, doble B más, que sería aquí, en esta línea, doble B más, y entonces este riesgo se te sube hasta acá, ¿no? Para poder estar aquí, ¿no? Digamos que en ese ajuste de curva. Y entonces ahí sí, eso no está descontado, eso sí sería una sorpresa. Repito, lo que hoy está descontado es que México es un triple B menos. Por lo tanto, una bajada pues, no necesariamente va a pegarle al mercado. Entonces, bueno, ¿qué tan peligroso está o qué tan en peligro está la calificación crediticia en México? Yo pensaría que sí está en un momento delicado. Probablemente no perderíamos el grado de inversión, es decir, no nos convertiríamos en un bono basura, pero sí probablemente la calificación se termine consolidando alrededor del triple B menos, es decir, un nivel por debajo de donde estamos hoy, debido sobre todo a que este año va a ser de un mal crecimiento. Si para 2026 no vemos un crecimiento importante o un rebote importante, entonces la cosa se complica todavía más, ¿no? Y ahí ya vamos a estar teniendo otro tipo de conversaciones sobre si México va a perder el grado de inversión o no, pero no nos adelantemos. Primero tenemos que pasar por el triple de menos, lo cual lo veo bastante probable en los siguientes 12, 18 meses. Entonces, la calificación crediticia en México, pues sí, está en entredicha. La calificación actual, probablemente nos consolidemos alrededor del triple B menos, y el mercado probablemente no reaccione ante esa noticia porque hoy por hoy ya está, digamos que ya está priceada esa idea. Si de repente vemos que nos baja la calificación a triple E menos y nos mantiene en la perspectiva negativa,
Entonces, eso sí va a ser una sorpresa y probablemente sí veamos una reacción en el mercado. Pero si la baja de calificación se da de manera ordenada, es decir, los que nos tienen triple B, primero nos ponen en perspectiva negativa, un poco lo que hizo Moody's, para después bajarnos a triple B menos y nos ponen la perspectiva estable, se esperan un rato para ver y después nos ponen perspectiva negativa, un poco, o sea, eso es una baja de calificación, digamos que ordenada. Entonces el mercado va a tener como tiempo para digerir la noticia. Si de repente nos bajan de triple B a triple B menos sin mucho aviso y además nos ponen perspectiva negativa, entonces sí vamos a ver una reacción. No creo que suceda eso. Yo creo que si vemos una baja de calificación va a ser ordenada, es decir, perspectiva negativa y luego una baja, después perspectiva estable y después perspectiva negativa y luego una baja. Entonces el mercado va a tener tiempo para actuar. En resumen, ¿no? Probablemente México se consolida alrededor del triple de menos. El mercado ya lo está apreciando. Si no hay sorpresas, no debería haber, pues sí, mucho movimiento alrededor de esa noticia. Y pues nada, ¿no? Entonces, ¿qué tan en peligro está? Pues yo creo que sí vamos a terminar viendo un par de bajas en la calificación crediticia para consolidarnos como un país triple de menos. Les dejo los videos que les comenté de calificación crediticia al final de este video. Por favor, suscríbanse, compártanlo. Si les gustó, denle like, déjenme un comentario acerca de qué les gustaría ver más adelante. Acuérdense que este espacio es su espacio. Yo no gano nada haciendo estos videos, más bien la idea es diseminar conocimiento financiero que es muy, muy necesario tanto en México como en Latinoamérica. Entonces... Díganme qué quieren escuchar y lo ponemos en la lista y lo vamos sacando conforme vaya pasando el tiempo, ¿va? Nos escuchamos el siguiente martes. Salud.